Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy, eres Señor. Vamos a alabar. Vamos, ponte de pie y vamos a seguir así. El día más grande en la historia rescató la muerte de Roma, dándolo esto liberó. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganas de Dios, dándolo esto liberó. Feliz, feliz, una más
Padre, esta mañana adorarte, Jesús, y darte toda la gloria solamente. Te pido, Padre, que llenes cada hogar, Jesús, con tu presencia y que esta mañana podamos entregar nuestro corazón a ti en adoración. Eres tú la única razón, Padre. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Dile contigo siempre quiero estar, gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré
¿Qué tal, comunidad? Buenos días, ¿qué tal? Feliz domingo, qué bueno que están aquí, qué bueno que estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. Este día vamos con la tercera parte de este estudio del pecado. Viene muy interesante porque vamos a redondear todo lo que hemos estado aprendiendo. ¿Sí? Nos quedamos en una parte de la palabra en donde Jesucristo está en medio está en el día de reposo en la sinagoga, abren los libros, ¿sí? En el libro de Isaías, y él habla de esta porción. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo te pedimos, Señor, venga en este momento a revelarnos, Señor, a ayudarnos a entender tu palabra, Señor, para poderla poner en práctica en nuestras vidas, Señor, para quitar todo lo que nos estorba y tus señales, mi Dios, aquello que no es agradable en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta fracción, esta parte de la palabra tiene mucho sentido cuando vamos a leer esta otra parte de los evangelios en Marcos 5, y es el relato de los endemoniados gadarenos. Lo vamos a ver de una manera muy somera, pero quiero que empecemos a ver que esto tiene una trascendencia espiritual. Vamos a ver cómo los endemoniados gadarenos son personas que tienen ciertas características, ¿sí? Y que esta fracción de la palabra aplica muy bien para ellos. Se vinieron del otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, ¿sí? Y cuando salió de la barca, está hablando de Jesucristo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. ¿Sí? Y muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Fíjense, empezamos con ciertas características muy rápidas, ¿sí? Lo primero, dice en otros evangelios, dice que este endemoniado gadareno no dejaba pasar a nadie. Dice que era como su territorio ese, y era un lugar donde nadie podía ni siquiera pasar. Aquí dice que muchas veces habían tratado de atarle con grillos, con cadenas, y habían caído desmenuzados. Había un poder especial, había un poder sobrenatural en esa persona, ¿sí? que era un endemoniado. Había, también la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores, en fin. Dice, el principado es una región, es un área donde un príncipe es el mando superior. ¿Sí? Es una propiedad, es un territorio que le pertenece a un príncipe, es un principado. ¿Sí? Y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? No es contra un enemigo, ¿sí? de carne y hueso, sino que es contra personas, contra entes espirituales de maldad. ¿Sí? Y un principado es un territorio. Este endemoniado tenía, ¿sí? Finalmente le pregunta, al rato vamos a ver cuántos eran, y eran muchos los demonios que estaban poseyendo a este hombre. Y había un poder sobrenatural en él. Nadie podía atarle, ¿sí? Y va más allá de las fuerzas. Es decir, no es un asunto físico, no es un asunto mental, es un asunto que va más allá y trasciende inclusive el poder. Es un poder sobrenatural. Seguimos. Y dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Otra característica es el meter miedo, infundir miedo. Yo no me gustaría estar en un panteón y con un loco dando gritos, porque a mí me llenaría de pánico, ¿verdad? Pero eso es parte del actuar de Satanás. Infundir miedo, infundir prepotencia, creer que es más fuerte de lo que en realidad es. Y otra cosa también dice que se hiere con piedras. Esa autoflagelación o esa victimización, el dañarme para yo aparentar un daño que yo estoy recibiendo. Y eso es algo que también es parte de esta personalidad de alguien que está endemoniado. Son personas que a veces se tiran al suelo, como se dice metafóricamente, para que tú corras a él y lo levantes. Y otra vez se tira al suelo para que tú corras por él y lo levantes. Y es un juego
es un juego, es un chantaje sentimental que están haciendo ellos. Se dañan a sí mismos para aparentar algo, un daño que en realidad nunca recibieron. Cuando los vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló a él. Algo que vamos a tener también es que Satanás quiere negociar con Jesucristo, ¿sí? Y clamando a gran voz dice: ¿qué tienes conmigo? Y Jesús, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le decía eso. Y Satanás lo que quiere hacer es negociar con Jesús. Jesús no negocia con Satanás. Jesucristo vino al mundo a salvar al hombre, sí, que cayó en pecado. Los demonios no es asunto de Jesucristo. No sé cuál sea el asunto de Dios con los ángeles, pero los ángeles caídos fueron enviados al infierno. Para eso fue hecho el infierno, para enviarlos a ellos, y Dios sabrá cuál es el asunto, cómo saldará ese asunto. Pero por lo pronto a este mundo vino Jesucristo a salvarnos a nosotros, y Jesucristo no negocia con Satanás. Y dice: ¿qué tienes? Dice: conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Enseguida dice, le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Sí? Esta persona es una persona que ha estado negociando de alguna manera con Dios, saliendo y entrando del pecado. ¿Sí? Y mientras haces eso, cada vez Satanás toma más autoridad sobre tu vida. ¿Sí? Hay personas que empiezan a ser dominadas por el pecado, y Satanás empieza a tener cierto control, pero hay personas que son poseídas totalmente porque han jugado con fuego. Han jugado con fuego y han permitido que en sus vidas, en todos los ramos de sus vidas, Satanás tome el control, y esa persona estaba dominada, dice, por una legión. ¿Sí? Eran miles de demonios los que estaban metidos dentro de esta persona. Y estaba ahí muy cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíalos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo de ellos los espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar, en un despeñadero en el mar, y se ahogaron. Ese es el destino de los ángeles, de los demonios. Jesucristo le dice: sale, vas a los cerdos y vas al infierno en este momento. No negocia con ellos. No es misericordia, no tiene por qué hacer eso. Jesucristo no tiene más que decir: sal de este hombre. Eso es lo que me interesa, es este hombre, no me interesan los demonios. Fuera de aquí. Y los apacentaban, dice, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué había sucedido. Vienen a Jesús, ven que había sido atormentado, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Sí? Y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido a los que habían tenido el demonio, lo de los cerdos. Es decir, dice que las personas que estaban con los pastores, o los que estaban cuidando a los cerdos, ¿sí? Salieron corriendo, ¿sí? Y fueron a llamar a la gente de la ciudad, ¿sí? Y le rogaron, dice en el versículo diciendo, y le rogaron que se fuera de sus contornos. Cuando la gente no quiere a Jesucristo, ¿sí? Cuando la gente está muy contenta con su pecado, ¿sí? Jesucristo no es bienvenido. Esta es la gente, en la región de Gadara, no es Israel, es el otro lado del mar de Tiberias, ¿sí? Entonces no es gente a la que fue enviada Jesucristo. Primero Jesucristo fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, pero ese hombre, no sé por qué, habrá que preguntarle a Jesucristo el día que lo vea: ¿por qué tuviste misericordia con un gadareno que estaba endemoniado, metido allá en un sepulcro? ¿Sí? Solamente con él. Y dice que inmediatamente, tan pronto como hizo eso, se subió a la barca y se regresó del otro lado. ¿Sí? Dice que cuando la gente, cuando está en una comunión con Satanás, no quiere a Jesús. ¿Sí? Jesús no es una persona que viene a negociar tampoco con los demonios. Es algo que nos tiene que quedar claro. Dice que cuando esta persona lo vieron ya sentado, limpio, vestido, ¿sí? Y le contaron lo que había pasado, no tenía idea de lo que tenía. O sea, esta persona, las personas poseídas por un demonio, cuando tienen dominio total, en los domingos pasados hemos visto cómo somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí?
cuando un demonio toma a esa persona y se apodera de todo su ser, hasta la mente, ni siquiera la memoria tiene función, porque el demonio absorbe totalmente el dominio y la posesión de esa persona y hace de él como un títere. Esta persona le contaron, fíjate que tú estabas endemoniado y te pasó esto, le estaban contando porque no sabía qué había pasado, ¿sí? No sabía qué había pasado por su vida. Por último dice, le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, el endemoniado decía, déjame ir contigo, quiero ser uno de tus discípulos. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cosa rara, porque allá en Jerusalén Jesucristo muchas veces decía, no hablen de lo que estoy haciendo, y aquí sí le da autorización, ¿no? Le dice, ve y habla con los tuyos y predícalo. A Decápolis le lo manda. Decápolis quiere decir 10 ciudades, es decir, lo mandó a 10 ciudades. Un hombre que acaba de liberar, lo hace casi su apóstol, le dice, órale, empieza a publicar las cosas de Dios. Impresionante, ¿sí? Cuando Dios te libera, lo vimos de manera muy somera todo esto del endemoniado, pero la conclusión de esta fracción que estamos viendo del endemoniado gadareno es que Dios hace las cosas y las hace bien y las hace al final. Y no te pone, después de que has sido inclusive poseído por un demonio, cuando tú quedas sano y quedas liberado, tú estás al 100% listo inclusive para hacer un ministerio en el nombre de Jesús. Tú estás listo para tomar las armas de Jesucristo, todo lo que te ha dado. Este hombre no sabía nada, no sabía ni siquiera quién era Jesucristo, pero yo pienso que le va a dar la revelación, como se lo dio a Pablo, ¿sí? Personal, para decirle, sabes que ya me voy, ¿sí? Déjame ir contigo. No, tú te quedas aquí, platícale al Señor cuántas grandes, a tu familia, cuántas grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Y lo envía, ¿sí? ¿Cuánto tiempo necesitamos ser preparados para ser enviados? Nada. Este hombre es liberado y queda sano al 100%. Y Jesucristo cree y deposita en él su confianza para decir, ve y predica el Evangelio, predica las buenas nuevas, predica lo que Dios ha hecho en tus vidas. Así de efectiva, así de poderosa es la mano del Señor, y así de poderoso es cuando nosotros abandonamos un camino de maldad, ¿sí? Por profundo y por arraigado que haya estado en nuestras vidas. Cuando nosotros tomamos la decisión de dejar el pecado, el Señor responde y nos da este camino. Viendo esto, este relato, no quiero ser simplista y no quiero lanzar juicios sobre nadie, pero hay dos opciones en nuestras vidas. Una, ¿sí? Cuando estuvimos viendo con Pablo en Romanos 8, ¿sí? Como él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es Pablo que está ordenando sus pensamientos, todo aquello que le está dando el Espíritu Santo. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y le dice, doy gracias a Dios Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley del pecado de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? ¿Sí? Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Estaba Pablo en esa disertación y se arrancaba, yo creo que los pocos pelos que le quedaban, y decía, no sé qué hacer. Yo creo que así se fue a la cama esa noche, pero al otro día, en el siguiente capítulo, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan que en eso cerramos la semana pasada? Jesucristo nos da una ley de vida, una ley para no depender ya más de nuestra mente, ¿sí? de nuestro cuerpo, sino agarrarnos del Espíritu, de la ley de vida del Espíritu, y entonces andar en él. ¿Sí? Puede ser esto tan fuerte y tan determinante como el gadareno, ¿sí? Así va a ser la transformación de tu vida.
por profunda y por metida y por muy complicada que sea tu vida, ¿sí? Por muy comprometida con el pecado como pudiera estar, Dios tiene salida. Dios tiene la salida. ¿Sí? No nos queda más que pensar en que no tenemos más que dos opciones. Una, no puedo dejar de pecar o no quiero dejar de pecar. No puedo dejar de pecar o no quiero dejar de pecar. Y eso es cuestión, ¿sabes en qué radica este asunto? Una cosa es que no pueda. Sí, yo me imagino a este endemoniado gadareno que no sabía, no tenía conciencia, no tenía voluntad, estaba totalmente loco, estaba ahí como un animal persiguiendo y nadie se le podía acercar, nadie lo podía amarrar, nadie podía hacer nada, ninguna negociación con él. Sí, pero cuando viene Jesucristo no tiene otro camino. ¿Sí? Aquí Jesucristo le ayuda definitivamente, ¿sí?, a que tome la decisión. Hay un momento en que abre los ojos, ¿sí? Sí, y ese hombre de repente se da cuenta de que ha sido liberado. Pero nosotros quienes estamos todavía y tenemos uso de nuestra voluntad, tenemos esa posibilidad de decir, no quiero dejar de pecar o no puedo dejar de pecar. Y es cuestión de negociación. Los demonios quieren negociar con Jesucristo y con Jesucristo no podemos negociar. Si tú empiezas a negociar con Jesucristo, no le estás dando la autoridad, no le estás dando la posibilidad de que Él venga y haga en tu vida lo que tiene que hacer. ¿Sí? La ley, cuando nosotros pecamos, ya lo vimos al principio, cuando David decía, contra ti y solo contra ti he pecado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la autoridad encuentra a alguien, a una persona muerta en la vía pública, ¿sí?, las autoridades vienen, el ministerio público viene y dice, ¿qué pasó? ¿Quién mató a este hombre? Nadie vio nada. La autoridad tiene la obligación de investigar quién es esa persona que está ahí, quién lo mató, por qué, y tiene que investigar hasta llegar a sus últimas consecuencias y castigar a la persona que lo hizo si lo hizo de mala fe. ¿Sí? Esa es una obligación de la autoridad. Cuando nosotros, ¿sí?, sin importar quién es, ¿sí?, cuando nosotros pecamos, cuando esa persona que mató a esa persona que está en la vía pública infringió la ley, ¿sí?, no solamente afectó a la persona esa, sino que también rompió la ley. No puedes matar a alguien, lo dice la ley. ¿Sí? Cuando entonces tú estás haciendo dos cosas, estás rompiendo la ley y estás afectando a una persona, le estás quitando la vida. Hay ese doble efecto que tiene. Nosotros cuando pecamos, ofendemos, al primero que ofendemos es a Dios, porque Dios nos dio una ley que dice, no fornicarás, no robarás, y si nosotros fornicamos o robamos, al primero que ofendemos es a Dios, y después también ofendemos ya sea con la persona con que fornicamos o la persona a la que le robamos. Si son dos efectos. Acuérdense que hay pecados también que no tienen mucho efecto social y entonces son pecados que a lo mejor una pequeña desobediencia no va a pasar nada, pero cuando hay pecado, un pecado grave, entonces sí hay un efecto social y creemos que por eso hay pecados grandes y pecados chicos. El pecado es lo mismo. Puede ser una pequeña desobediencia o puede ser un homicidio. Estamos al primero que afectamos, al primero que desobedecemos y contra el primero que pecamos es contra Dios y después contra la persona afectada. ¿Sí? Entonces, nosotros a veces queremos negociar, ¿sí? Y debemos entender que no podemos estar negociando con Dios en el asunto del pecado, porque nos estamos haciendo tontos solamente nosotros. ¿Sí? Jesucristo por eso era muy enfático, no solamente pecas, ¿sí?, cuando tomas a una mujer y tienes con ella relaciones sexuales si no es tu esposa, no solamente llegas a cometer el adulterio hasta el momento en que sucede, ¿sí?, ese adulterio físicamente. Sucede cuando tú empiezas a ver si eres casado, ¿sí?, y no debes de tener ojos más que para tu esposa y pones los ojos en otra mujer. Simplemente desearla, codiciarla, ¿sí?, verla con codicia, con lascivia, estás pecando. Jesucristo dice, es que no negocies conmigo, tus ojos también son míos. Si tú estás viendo
pornografía, ¿sí? Estás prestando tus ojos al pecado, tus miembros, los miembros que sirven para ver, estás prestando al pecado y tus manos no. No puede ser, ¿sí? Estás negociando con Dios, estás queriendo pasarte de listo con Dios y así no va a funcionar el asunto, ¿sí? Cuando dice Jesucristo, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, ¿sí? Y yo los haré descansar, diciendo, vengan aquí y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Somos tan soberbios que creemos que podemos negociar con Dios y decirle, ¿sabes qué? Yo nada más te enseño, yo nada más te doy mi cuerpo, pero mis ojos, deja que mis ojos vean lo que quieran, ¿sí? Sí. Ok, yo te doy mi tiempo, pero deja que mi chequera, ¿sí? En mis negocios turbios hagan negocios fuera entre semana. Y el domingo nos vemos y hacemos lo que sea, lo que tú me mandes. Si quieres voy a dar clases a los niños o si quieres voy a estar en la puerta en la bienvenida, ¿sí? Pero entre semana vamos a tratar de llevar la fiesta en paz. Conmigo no te metas en ese sentido. Si tenemos partes en donde queremos negociar con Dios, ¿sí? Y esa es la pregunta, ¿quieres? No puedo dejar de pecar o no quiero dejar de pecar. Es la gran disyuntiva. Y hay veces que no queremos dejar de pecar. No queremos, estamos en ese entra y sale hasta que no pasa lo que le pasó al endemoniado gadareno. Hasta que nuestro corazón se hace tan duro, ¿sí? Aquel que fornica, aquel que adultera inclusive, aquel joven que entra y sale en la fornicación, ¿sí? Aquel que tiene relaciones con todas sus novias y entra y sale, hombres o mujeres, no estoy hablando solamente de los hombres que sean más promiscuos. En la actualidad la promiscuidad es algo escandaloso en hombres y mujeres, pero aquel que está en continuidad en fornicación, ¿sí? y tiene relaciones sexuales con su novia o con una amiga y sale, la palabra es profundamente sabia. Dice que nosotros cuando tenemos un pecado en la carne, sobre todo un pecado sexual, es como hay un principio espiritual en el que nos hacemos una sola carne con esa persona, ¿sí? Y cuando cuando no tenemos el compromiso de seguir el resto de nuestras vidas con esa persona y rompemos, es como un divorcio y tu corazón se está haciendo a fuerza de estar haciendo enlaces espirituales con la persona, ¿sí? Y rompiéndolas y otro enlace espiritual y lo rompes. ¿Y cuántas veces hacen eso los jóvenes? Muchas veces en fornicación y pierden el sentido y su corazón se está haciendo cada vez más lleno de cicatrices hasta que llega a ser duro y dicen, Señor, yo te puedo servir en lo que quieras, pero aquí yo tengo mi sexualidad y yo soy dueño de mi cuerpo y puedo hacer con ella lo que quiera. Es lo que piensan las personas que están a favor del aborto, ¿no? Es mi cuerpo, ¿sí? No te metas con mi cuerpo, sí, yo te puedo servir en lo que quieras, pero aquí yo hago con mi vida lo que quiero. Es el pecado que cauteriza nuestra cabeza, nuestra mente y empieza a tomar control de todas nuestras vidas. No podemos estar nosotros entrando y saliendo. No podemos nosotros negociar con Dios. Dios quiere santidad, Dios quiere compromiso y quiere que tomes la decisión. Cuando no tenemos claro ese compromiso y eso que hizo Jesucristo en nuestras vidas, podemos llegar a esos extremos del endemoniado gadareno. Personas que tanto han sido llevados a Jesucristo, a los pies de Cristo muchas veces, ¿sí? Y han salido otra vez. ¿Por qué? Porque pues simple y sencillamente el compromiso no era lo suyo, ¿no? Simplemente porque entraron con ciertas reservas, negociando con Dios, ¿sí? Yo no quiero, simple y sencillamente porque creen que hay pecado chico y pecado grande, ¿no? El que nosotros que no hemos matado a nadie, ¿sí? Cuando vemos a un homicida decimos, bueno, yo no he matado a nadie, sí me porto mal, pero no he matado a nadie, y nos comparamos con un homicida. Pero ese homicida que ha matado a uno, ¿sabes qué? Se compara con el que mató a 10 y dice, bueno, yo maté a uno, ese que está allá mató a 10, y el que mató a 10 se compara con el que mató a 50, y así se va, ¿no? Y la palabra dice que no debemos de compararnos con nadie, sino con Jesucristo, con el varón,
a la estatura del varón perfecto tenemos que llegar. Si empezamos nosotros a negociar con Dios diciendo, no he matado a nadie, estamos perdidos, la tenemos perdida. Jesucristo no va, es como si Jesucristo te quisiera imponer manos para orar por ti y tú le quitas el hombro. Bueno, no ores por mí, estoy bien así. ¿Tú conoces gente que hace eso? Que te dice, sí, pero yo estoy hoy tan mal, y entonces le compartes de Cristo y dice, no, hoy no, es que estoy ya cuando me porte yo bien, entonces ya vengo aquí a la iglesia. No, es al revés. Jesucristo tiene que entrar en tu vida, va a transformarte y ahora sí vas a ser una persona buena. Jesucristo te va a hacer santo. No necesitas hacerte santo para después venir a Jesucristo. Es al revés. Entonces, la negociación, lo que nosotros queremos entrar condicionando a Jesucristo en nuestras vidas, es lo que en nuestras mentes turba la conciencia y turba la decisión y nos hace estar nuevamente diciendo, quiero, no quiero, quiero dejar de pecar o no puedo dejar de pecar. ¿Sí? Una cosa es que no pueda. ¿Sí? Este endemoniado gadareno no podía, efectivamente su voluntad estaba nublada y solamente una persona como Jesucristo llegó del otro lado del lago, simplemente se desembarcó y dijo, este pobre hombre no puede tomar decisiones por sí mismo. De ese tamaño era la misericordia de Dios. Un hombre que jamás hubiera tenido acceso, porque ni siquiera judío era, pero se desembarca, lo ve y dice el demonio, ¿a qué has venido aquí? ¿Sí? Reconoce el demonio la autoridad de Cristo. ¿Sí? Y dice, vine a esto y te sales, y se subió a la barca y se regresó a Jesucristo. Era a lo que vino nada más. Entonces, debemos de tener confianza de que Jesucristo viene a nuestras vidas, y si verdaderamente si estamos clamando, cuánto más, ¿no? Cuánto más, si estamos clamando que venga a nuestras vidas, cuánto más vendrá con ese gozo para salvarnos. Fíjense lo que dice en Romanos 8. Es un tratado de teología sobre el pecado tremendo que el apóstol Pablo hace. Y obviamente Pablo se arrancaba los pelos, yo creo que esa noche, hasta que el Espíritu le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un espíritu, una ley de vida, una ley del Espíritu para que tú no tengas que depender de la carne. Y tu carne y tu mente no estén jaloneando, sino que el Espíritu sea el que jale, ¿sí? ¿Sí? A la verdad el Espíritu está dispuesto, decía Jesús. Para que no estés peleando con la carne, ahora haz caso al Espíritu y vas a ver que yo te voy a dar la salida. Romanos 8, 31 y 32. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? A todas estas disertaciones, Pablo estaba abundando. Pablo es mucho más profundo, pero yo quiero de alguna manera hacer este estudio para que tú lo entiendas, todo lo que Pablo hablaba. Pablo era un teólogo, era un fariseo, era alguien que se memorizaba la palabra. En el Antiguo Testamento conocemos lo que conocemos como Antiguo Testamento, la verdad de Dios, la verdad y los profetas, la ley y los profetas lo tenía perfectamente, lo había absorbido desde que era niño. Pero ahora Pablo hace esta disertación con la persona de Jesucristo para desmenuzarlo y para que lo aprendamos, ¿sí? Y ya después de que hace toda esta disertación Pablo, ¿sí? En el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? A todo esto que Dios nos dice del Espíritu de vida. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? El que no escatimó, entiende esto, escucha esto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios no escatimó, dice que dio a su Hijo Jesucristo. Era lo más grande y más hermoso y más valioso que tenía, ¿sí? Y lo dio para que nosotros fuéramos salvos. Yo te lo repito, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nos va a dar liberación, nos va a quitar el pecado, ¿sí? Dice que no escatimó. El que no escatima es aquel que en una negociación dice, ok, no, que yo quiero escatimar, quiere decir negociar a tu favor, ¿sí? Tú estás negociando y dices, no, te quiero comprar esto y nada más te doy este dinero, ¿sí? No, yo quiero más, no, es menos. Escatimar quiere decir negociar hacia abajo, descontarle al precio. A ver,
yo no te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, te voy a dar menos, lo quieres, te interesa bien, no. Así estamos y así queremos entrar con Jesucristo negociando nuestra vida eterna, nuestra salvación, diciendo, Señor, sí voy a ir, pero sí voy a hacer, sí. Ok, te entrego mi vida, pero escatimando, ¿no? Negociando. Jesucristo dice que Dios no escatimó y dio lo más valioso que era Jesucristo para que tú fueras salvo. Y hay veces que tenemos la cara de irle a negociar a Dios cuando Él puso a Jesucristo y nosotros no podemos poner nuestro pecado ahí, diciendo, Señor, ahí está mi falta, ahí está mis negocios, ahí están mis relaciones torcidas, ahí están mis gustos, ahí están todos mis vicios, Señor. Ahí los pongo, Señor. Quiero dejar de pecar y los pongo, porque yo sé que tú pusiste a Jesucristo del otro lado de la balanza. Y no voy a desperdiciar la sangre del Cordero, ¿sí? Y yo estar escatimando por mis vicios, por mis faltas, por mis mentiras, por todo aquello por mis gustos, ¿sí? Por aquello con lo que alimento a mi carne, ¿sí? Y Dios entregando a Jesucristo, a su Hijo, en sacrificio por nosotros y nosotros escatimándolo, Dios nos lo hizo. Quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas el compromiso que tienes de decir, hoy dejo de pecar y hoy dejo que el orgullo, tengo que aprender de mí, dice Jesucristo, que yo soy manso y humilde de corazón. Si no aprendemos de Jesucristo, no podemos dejar sobre las cargas, ¿sí? Somos soberbios. Creemos que tenemos en nuestras manos cosas tan valiosas que no somos capaces de dejarlas a los pies de la cruz y decir, ahí estoy, Señor, te sirvo, te obedezco, ahora soy una persona nueva. Y empezamos a negociar con Él. Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. Los principados, las potestades, Efesios 6 decía que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra principados, ¿sí? Contra cuestiones espirituales. Dice, nada por lo cual estoy seguro. Eso lo dice Pablo como conclusión a este capítulo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ¿sí? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él concluye con eso. ¿Sí? Si nada nos podrá separar, nada, somos más que vencedores. ¿Sí? Hay una sola cosa, yo estoy en desacuerdo con Pablo. La única cosa que nos puede separar es el pecado y es la voluntad de seguir pecando. Eso sí nos va a separar del amor de Dios. ¿Sí? El pecar deliberadamente, el no tomar la decisión de decir, Señor, soy tuyo, y sin condiciones. Así como tú no escatimaste en entregar a tu Hijo, yo en este momento te entrego todo lo torcido, lo malo, todas esas reservas que tengo en mi corazón, las entrego para que yo sea libre del pecado. Hoy tomo la decisión de no pecar, hoy no quiero pecar más. ¿Sí? Y tú me vas a dar el poder. Y no importa qué tan grandes sean los antecedentes espirituales, no importa qué tan grande sea el pecado que haya yo hecho, no importa qué tan grande haya sido mi desobediencia, ¿sí? Y mi reincidencia, hoy tú vas a hacer la diferencia, Señor, y hoy lo tomo la decisión. Yo sé que nada me podrá separar del amor de Dios, ¿sí? Que es en Cristo Jesús, Señor mío, Señor nuestro. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, esta enseñanza en la que tú hablas, cuando hablaste ahí en la sinagoga, Señor,
acerca del profeta Isaías, Señor, cuando te referías a él. Decías que has venido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable, Señor. Cómo viniste con este pobre hombre endemoniado que no tenía, yo creo que qué oportunidad hubiera tenido de ir algún día así como estaba poseído a tus pies para pedir misericordia. Yo creo que nunca, y sin embargo tú llegaste a su vida. Así como nosotros estamos aquí, a veces sin ninguna salida, Señor, sin ninguna solución en nuestras vidas, cuando todo se nos cierra, cuando no tenemos, parece que no tuviéramos voluntad para tomar autoridad sobre nuestras vidas, sobre lo que hemos hecho mal. Padre, pero tú vienes el día de hoy a través de este mensaje. El Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Si tú eres una persona que te sientes pobre en el espíritu, que tu autoestima está baja, que no sabes qué hacer con el pecado, que te sientes en un callejón sin salida, te sientes despreciado, muchas veces has batallado con el pecado y no has podido. El Señor viene como bajando de la barca hacia la tierra de Gádara, una tierra que no le pertenecía al pueblo de Israel, una tierra en la que estaban los gentiles, y en la que pone su pie Jesucristo para ir y liberar a un endemoniado. Padre, yo quiero que en este día tú vengas a mí, Señor, y como este endemoniado, Señor, que no tenía control de su vida, de su voluntad, Señor, yo te pido perdón, yo caigo a tus pies, Señor, y te pido que tú limpies mi vida, limpies y saques, Señor, toda potestad que esté sobre mí, mi Dios, todo conjuro y toda promesa, todo compromiso con el mundo que yo he hecho para pecar, Señor. Yo te pido que tú lo perdones, lo limpies, me des, Señor, esa libertad, me des, Señor, esa sanidad en mi mente, en mi cuerpo, Señor. Yo quiero entrar en este momento en tu presencia sin ninguna condición, sin escatimar nada, porque tú no escatimaste nada, Señor, al dar a tu Hijo Jesucristo en la cruz para que yo fuera liberado. Padre, en este momento tomo ese compromiso, tomo, Señor, ese sacrificio de Jesucristo suficiente, Señor, para que yo quede como ese gadareno, Señor, libre, Señor, para ser enviado, para dar buenas nuevas a su familia, para ser de bendición a todo aquel que le rodeaba. Así fue mandado, Señor, por la palabra de Jesucristo. Ve a los tuyos y háblales cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Padre, yo quiero ser como Él, libre de pecados, Señor, y que nunca más, nada más, Señor, ninguna cosa me separe del amor de Dios. Padre, te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pido. Y te alabo, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición este estudio. Bendiciones, comunidad. Adiós.